Buenos días a todos y bienvenidos a esta sesión formativa. Antes de comenzar, nos gustaría dar un par de indicaciones. En primer lugar, para una mejor identificación de los asistentes, rogamos que indiquéis vuestro nombre y apellido, seguido del nombre de la empresa. Y asimismo, para maximizar la fluidez de la plataforma, así como por privacidad, vuestra privacidad de los asistentes, ya que la sesión va a ser grabada, rogamos mantengáis cámara y micrófono desactivados. Cualquier aportación o cuestión podéis dejarla en el chat, que estaremos moderando, y a la finalización de la ponencia tendrá lugar una breve rueda de preguntas a responder por parte de los diferentes ponentes, tanto yo como Miguel Puga o Rodrigo Faveiro, ya sea en ese mismo momento, en vivo y en directo, o de forma individual o personalizada, si lo preferís, o en función de la naturaleza de la pregunta. Remarcado esto, paso a daros la bienvenida a este taller formativo. Una bienvenida que, según programa, debería dar Sergio Barona, el secretario general de FEDACOVA, cuya ausencia nos gustaría disculpar debido a una indisposición de salud que le imposibilita estar aquí presente, y debido a ello seré yo quien ocupe su lugar y os dé la bienvenida a este taller formativo. Este taller se enmarca dentro del convenio que mantenemos con la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, un convenio para el fomento de la producción de productos de calidad de las pymes agroalimentarias de la Comunidad Valenciana, como este que organizamos hoy, cuyo objetivo no es otro que dar a conocer en profundidad características del mercado de Estados Unidos, un mercado que año tras año se posiciona como uno de los mercados con mayores expectativas de crecimiento para las exportaciones de alimentos y bebidas valencianos, ya que son cada vez más los consumidores estadounidenses que reconocen la excelencia y el valor de la gastronomía y alimentos de nuestra zona. Se trata de un país, Estados Unidos, que en el último año ha experimentado un elevado crecimiento, por encima del 20%, y se sitúa como segundo mercado extracomunitario para las exportaciones agroalimentarias españolas y quinto en el ranking general. Este incremento viene principalmente motivado por el acuerdo de suspensión temporal de los aranceles e impuestos adoptados desde marzo de 2021 y que se prorrogó en junio del año pasado por un periodo de 5 años, es decir, que está vigente hasta junio de 2026. No obstante, todavía quedan algunos conflictos pendientes de resolución, como puede ser la cuestión de la aceituna negra de mesa. Y en este taller abordaremos los aspectos fundamentales que deben ser considerados a la hora de exportar a este país, identificaremos productos de oportunidad y presentaremos una plataforma que, mediante Big Data e inteligencia artificial, permite realizar un seguimiento en tiempo real de diferentes verticales del sector agroalimentario, como por ejemplo carnes, aceite de oliva o especias, en el mercado estadounidense, tanto canal online como offline. Esta herramienta supone una ayuda para los equipos de exportación a la hora de entender las evoluciones diarias de precios por categoría de producto, marcas competidoras y el grado de penetración de las mismas, análisis de formatos más populares, importadores clave con los que trabajar, entre otros. Desde FEDACOVA agradecemos de antemano a Miguel Puga, de IBF Internacional, y a Rodrigo Faveiro, de ENTRI, nuestros ponentes de hoy, respectivamente, sus aportaciones en este taller. Y por mi parte, me gustaría presentar el Departamento de Promoción Exterior de FEDACOVA, cuya función es acompañar, a ver si se ve la diapositiva. ¿Me puedes confirmar, Laura? Sí que se ve. Sí, vale, gracias. Cuya función es acompañar a las empresas en el desarrollo de sus acciones en los mercados exteriores, bien sea a través de la organización y acompañamiento a ferias y otros eventos de relevancia del sector, resolución de problemáticas, dificultades, incógnitas y otras cuestiones a nivel de consultoría que las empresas van encontrando en el día a día y nos hacen llegar, así como el desarrollo de actividades formativas, como puede ser este taller que hoy celebramos, entre otras acciones. Precisamente, gran parte de estas actividades que desarrollamos en FEDACOVA, si no toda, realizamos, quedan definidas, nacen a partir de las respuestas que las empresas agroalimentarias valencianas nos proporcionan a un cuestionario que circulamos a lo largo de los meses de septiembre y octubre, y que pretende identificar principalmente qué actividades de tipo comercial y en qué mercados son de su interés, pero también temáticas en materia de formación y otros. Este plan
Como he dicho, identifica, aglutina todas aquellas acciones que resultan de especial interés para las empresas valencianas del sector. Se publica cada mes de diciembre y se comparte no solamente con las empresas del sector, sino también con otras entidades con competencias en el apoyo a la internacionalización, como pueden ser ICEX España, IVACIA Internacional, FIAB y el Consejo de Cámaras de Comercio, entre otros. Nuestro objetivo es aunar esfuerzos, generar sinergias y, en definitiva, formar músculo para tratar de desarrollar la mayor parte de estas actividades de manera conjunta y organizada y de un modo que sea más eficiente y fructífero para las empresas del sector. Uno de los puntos de este taller es dar a conocer los mercados identificados como prioritarios para este próximo año 2023. Para FEDACOVA, conocer la red exportadora de la industria alimentaria valenciana es clave para el desarrollo de nuestras actividades, como he dicho, encaradas a asistir en esta materia a las empresas de nuestra industria. Y uno, si no es el primero, es conocer e identificar cuáles son los mercados prioritarios para sus empresas. La información que voy a compartir cuenta con datos estadísticos de comercio exterior, extraídos, publicados por el Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria a través de las herramientas Stacom de ICEX y Datacomex de la Secretaría de Estado de Comercio. No obstante, también se nutre principalmente, de hecho, de la experiencia y aportaciones de numerosas empresas del sector, a través del cuestionario FEDACOVA que he mencionado anteriormente, así como entrevistas realizadas de modo personal, presencialmente, en las diferentes ferias y eventos celebrados a lo largo de los últimos meses. Otra fuente de información muy importante ha sido la facilitada por la Comisión de Internacionalización de FEDACOVA, uno de nuestros grupos de trabajo, a cuyos miembros agradecemos enormemente sus valiosas contribuciones, así como el compromiso mostrado. Un total de 111 empresas agroalimentarias valencianas han sido las que han aportado esta información relativa a sus correspondientes productos o sectores, como podéis ver, sobre los países que identifican con mayor interés y potencial, la tipología de acciones a realizar en los mismos, así como las principales barreras a la exportación que se encuentran o efectos que la coyuntura actual geopolítica está teniendo en sus intercambios comerciales. Una vez analizada toda esta información, se destacan los principales mercados que encontramos en esta intersección entre el interés mostrado por parte de las empresas y la proyección, posibilidades u oportunidades de negocio. Vamos a pasar a comentarlos un poquito más en profundidad. En primer lugar tendríamos a Francia. El país vecino se posiciona como el comprador internacional principal de los alimentos y bebidas españoles. En 2021 las ventas a este país superaron los 5.003.000 euros, de los cuales más de un 20% correspondieron a la carne y derivados cárnicos del porcino, vacuno y ovino. Las exportaciones a Francia, en líneas generales, presentan una tendencia ascendente, tanto en su conjunto agroalimentario como en la mayoría de subsectores. Respecto a 2020, las ventas aumentaron un 8% y en comparación con el periodo previo a la pandemia un 12%. Más allá de los cárnicos, los primeros puestos de las categorías más exportadas son las frutas y hortalizas conservadas, conservas de alimentos, alimentos lácteos nuevamente y aceite de oliva de origen español. Otros alimentos que manifiestan unos crecimientos notables en el periodo de los últimos 5 años son alimentación de animales de granja, conservas de pescado y galletas y otros productos de panadería. En definitiva, se trata de un país que ofrece unas altas posibilidades. De hecho, el saldo comercial resultante del intercambio comercial con Francia de la industria agroalimentaria el año pasado fue muy positivo, superó los 2.100 millones de euros. A continuación le sigue Alemania. Ha sido un país que en las sucesivas entrevistas que he tenido con empresas ha sido, de hecho, incluso por delante de Francia, el más interesante para este próximo año 2023. Alemania ocupa la 7ª posición en el ranking de destinos de las exportaciones de alimentos y bebidas españoles.
No obstante, en el caso de la Comunidad Valenciana es el primero, es el país al que más exportamos alimentos y bebidas. El año pasado las ventas a este país superaron los 2.000 millones de euros, lo que supuso un incremento del 9% con respecto al año anterior. Y aunque las exportaciones de la industria agroalimentaria están muy diversificadas, se trata de un país que importa productos muy variados. Las categorías que destacan por su volumen de ventas son las frutas y hortalizas procesadas o conservadas, nuevamente, vino, carne y derivados de la carne. Otras categorías que han experimentado crecimientos notorios en los últimos 5 años son las conservas de pescado, productos de molinería y almidones y los lácteos. Marruecos es otro mercado en el que se observa un creciente interés por parte de las empresas agroalimentarias valencianas. Se trata del único destino del continente africano que se sitúa en este top 10 de los mercados principales de exportación de la industria de alimentación y bebidas española. El año pasado, las ventas agroalimentarias a este país alcanzaron los 640 millones de euros, con un 68% más de exportaciones registradas que el año previo, y casi la mitad de las mismas corresponden con el sector de los aceites. Sin embargo, los aceites y grasas distintos al aceite de oliva. Le siguen los pescados, crustáceos y moluscos procesados y productos dulces como las galletas y otros productos de panadería y pastelería, cacao y confitería, que son muy apreciados. Canadá es uno de los 2 países que las empresas consideran que tienen un mayor potencial de crecimiento en los próximos 2 años. El otro es Estados Unidos, es por esto que celebramos este taller, y es uno de los países en los que tienen puesto el punto de mira. Las exportaciones agroalimentarias de este país alcanzaron el año pasado un total de 353 millones de euros, un 11% más que en el año 2020 y un 30% más que en 2019. La entrada en vigor provisional del Acuerdo Económico y Comercial entre la Unión Europea y Canadá, más conocido como CETA, ha tenido un impacto muy positivo en las exportaciones europeas, españolas e incluso valencianas, cuyo comercio de este último grupo, el valenciano más concretamente, se ha visto incrementado en un 41% desde la firma de este acuerdo en 2017, que recordamos que eliminó hasta el 91% de líneas arancelarias para agroalimentarios a su entrada en vigor y hasta un punto más, casi el 92% de las líneas arancelarias a los 7 años. En 2021, más de un 30% de estas exportaciones corresponden a la categoría de vinos, que en el mismo periodo registró una elevación de sus ventas del 9%. Otros alimentos que son exitosos en este mercado, el canadiense, son frutas y hortalizas en conserva, cárnicos y aceite de oliva. Este último en concreto ha experimentado un ascenso muy notable desde 2016 y como balance general podríamos decir que su balance comercial tiene un resultado muy positivo para España, con un superávit de casi 300 millones de euros el año pasado, 2021. Como he mencionado, el otro mercado que se considera potencial para abarcar por parte de las empresas agroalimentarias valencianas es el de Estados Unidos. De hecho, está ratificado como uno de los principales para los próximos años, tras unos años complicados en los que el gobierno estadounidense impuso restricciones a productos nacionales emblemáticos como el aceite de oliva, las aceitunas, el vino. Desde mediados del año pasado se ha registrado una recuperación de las exportaciones en el país y según datos de la Dirección Territorial de Comercio en Valencia, del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, las exportaciones agroalimentarias de la Comunidad Valenciana a Estados Unidos han registrado un incremento con respecto al mismo periodo del año anterior, es decir, 2020, de más de un 50%. A nivel nacional, Estados Unidos ocupa la 5ª posición en el ranking de destinos de las exportaciones y la 2ª posición entre los destinos fuera de la Unión Europea. Destaca de forma notable las categorías de vino, conservas de pescados, aceites y grasas vegetales, platos preparados y productos cárnicos. No obstante, como he mencionado anteriormente, la aceituna negra de mesa todavía se ve afectada por la aplicación de los aranceles.
Otros mercados que desde Fedacova estimamos que son de interés para los próximos años, que no deberían ser obviados, son los siguientes, geográficamente más distantes, con todo lo que ello conlleva, pero que han pasado de tener una cuota de un 5% sobre el total de las exportaciones a un 14% en los últimos 3 años. Además de haber suscrito acuerdos de libre comercio muy interesantes. Se trata de países como Japón, Corea del Sur y algunos países del sudeste asiático como Vietnam, Singapur o Filipinas. En el caso de Japón, su progresivo desarme arancelario y regulatorio que acompaña a su acuerdo de libre comercio, como podéis leer en la diapositiva, lo convierte en un mercado estratégico a medio plazo. Este país tiene una gran dependencia exterior en el sector de alimentos y bebidas y una alta renta per cápita que potencia las oportunidades para las empresas agroalimentarias. Ocupa la 9ª posición en el ranking de destinos de las ventas internacionales de alimentos y bebidas y la 4ª posición si solo se consideran los mercados de fuera de la Unión Europea. Las exportaciones a este país alcanzaron el año pasado los casi 1.000 millones de euros, de los que más de la mitad corresponden al sector cárnico. Este es un sector que observaremos que en esta zona tiene una gran oportunidad, así como los vinos. Otros sectores que cuentan con ventas muy elevadas en este país son el aceite de oliva y el vino. Corea del Sur es el 11º destino de las exportaciones de alimentos y bebidas, uno de los países que presenta un mayor potencial de crecimiento para los próximos años. Sus ventas el año pasado fueron de 723 millones de euros, que suponen una elevación de casi un 150 sobre las reportadas 5 años atrás, es decir, en 2016. Y representan casi el 60% del total de los alimentos que España envía a este país, las del sector cárnico, como he mencionado. Y los ritmos de crecimiento que presenta esta categoría son muy elevados. Así como todos los sectores del conjunto de la industria experimentan notables incrementos en sus ventas en este país de Corea del Sur, los alimentos y bebidas que tienen una mejor acogida, incluso podríamos decir una mejor proyección o vistas en este país, aparte del porcino y elaborados cárnicos, son nuevamente el aceite de oliva, el pescado, el vino y los platos preparados. Su balanza comercial con España es netamente positiva, con una tasa de cobertura del 2.230%. En cuanto a Vietnam, la progresiva apertura de su economía, unida al crecimiento de renta, así como la firma del Acuerdo de Libre Comercio en 2020, lo convierte en un país muy atractivo también, de nuevo, para el sector cárnico y bebidas alcohólicas. Es un escenario que podemos trasladar también a Singapur, uno de los mayores importadores de Asia de producto agroalimentario, debido a su altísima dependencia. Es un país que apenas produce y lo cual lo convierte en un destino de oportunidad para productos como pueden ser los hortofrutícolas y nuevamente los cárnicos. Así como Filipinas, un país con uno de los crecimientos más intensos en los últimos 5 años, prácticamente doblan los resultados obtenidos en 2020 y nuevamente casi el 60% de las exportaciones españolas a este país corresponden al sector cárnico, que ha multiplicado por 5 las ventas realizadas a este país en el último lustro. Otro sector con un volumen elevado de ventas y grandes proyecciones de futuro de crecimiento es el de las bebidas alcohólicas espirituosas, que en 2021 exportó bebidas por valor de más de 130 millones de euros. Esto sería todo por mi parte. Una vez presentados estos mercados que estimamos de interés desde Fedacova, paso a presentaros a Miguel Puga de IFB Consulting International. Es un colaborador asiduo de Fedacova a través de VSI y Miguel se encuentra en Estados Unidos, es un experto en este mercado y él va a pasar a comentaros con mayor profundidad todos estos detalles que pueden ser de vuestro interés para poder operar en este país. Muchísimas gracias, Miguel, por tu presencia hoy y te doy paso. Cuando quieras, puedes comenzar. Buenos días, Alicia, ¿sí me escuchan? Sí, sí, Miguel, gracias. Excelente, bueno, voy a compartir mi pantalla. ¿Me necesitas habilitar compartir la pantalla, por favor? ¿Puedes ya? Sí, gracias. De nada.
¿Ahí se ve bien? Sí, Excelente. Bueno, pues buenas tardes. Muchas gracias por invitarme aquí a platicar con ustedes un rato sobre lo que es el mercado americano. Nosotros tenemos más de 20 años trabajando con el mercado Norteamérica y bueno, vamos a tratar de comentar aquí algunos puntos interesantes con base en la experiencia que hemos tenido trabajando con Estados Unidos. Para empezar, pues es importante siempre revisar un poco el tema geográfico, ¿no? Estados Unidos, obviamente, esto que estamos viendo aquí, pues el mercado norteamericano. Siempre es importante tener en cuenta la geografía. Estados Unidos, obviamente, se encuentra entre México y Canadá. Y esto lo que nos dice es que, bueno, además de trabajar con Estados Unidos, pues siempre tenemos la opción de trabajar con todo el bloque, como es el área del Tratado de México, Canadá, Estados Unidos, ¿no? Que actualmente es un mercado de 500,000 de habitantes. También me queda bastante claro que para las empresas españolas en general, México es un mercado altamente prioritario, entonces estoy seguro que muchos de ustedes tienen ya operaciones en México. Y bueno, eso les puede permitir en determinado momento trabajar el mercado de Estados Unidos desde México, ¿no? Si no todo, por lo menos la parte sur del país, ¿no? En el caso de Canadá, bueno, Canadá, para los que no conozcan, mucha gente tiene la percepción de que es muy similar a Estados Unidos, pero hay diferencias que son muy importantes y que tienen que tomarse en cuenta cuando se van a atacar estos mercados. Generalmente esta diapositiva la pongo cuando estoy hablando del mercado canadiense, pero creo que es importante mencionarla también para el mercado americano, porque finalmente Canadá pues es parte del bloque y un mercado también con mucho potencial, ¿no? Y con el que se tiene un tratado de libre comercio con la Unión Europea. Eh, Estados Unidos es bastante grande, ¿no? Estamos hablando de un mercado que ya está cerca de llegar a los 350 millones de habitantes y bueno, es el mercado en potencial económico más grande del mundo. Y ahora seguido muy cerca por China, pero pues sí, China es un mercado que tiene 5 veces más población que Estados Unidos. Es importante dividirlo por zonas, aunque en sí cada país de Estados Unidos tiene el tamaño, cada país, perdón, cada estado de Estados Unidos tiene el tamaño de su economía es la del tamaño de algunos países del mundo. Entonces, cada estado se puede ver como un país, ¿no? Por ejemplo, aquí podemos ver esta comparación que les comento, ¿sí? La economía del estado de Texas, aquí abajo, es el tamaño de la economía de Canadá. La economía del estado de California es del tamaño de la economía de Francia. Y así pueden ver en general equivalentes de países por estado americano, ¿no? Esto para poner un poco en perspectiva el tamaño, sí, porque dicen, oye, pues es el mercado más grande del mundo, pero ¿qué tan grande es? Bueno, pues esto les da una perspectiva del tamaño del mercado de Estados Unidos, ¿no? A mí, en general, bueno, una forma de dividirlo para trabajarlo puede ser así. Obviamente, estas divisiones hay que considerar mucho, pues, nuestros productos, nuestros mercados, nuestro sector industrial, dónde están las zonas donde hay más clientes potenciales, etcétera. Pero bueno, esto es una forma de dividirlo para manejarlo y trabajar varias regiones, ¿no? Ya la división final, pues dependerá, yo creo que de cada empresa y de cada sector. Eh, Hay que también hablar de los canales de distribución. En España yo sé que muchos fabricantes pueden estar acostumbrados a directamente del productor, a veces pasar por un mayorista o distribuidor, o si no, muchas veces vender directamente al detallista, ¿sí? En el caso de Estados Unidos, los canales están muy fragmentados por los volúmenes que manejan. Siempre hay, en muchos casos hay siempre primero un importador, luego hay un distribuidor mayorista, luego hay un medio mayorista y luego un detallista, o a veces el mayorista le vende al detallista, pero el canal es mucho más largo, ¿sí?
De ahí la necesidad de manejar precios competitivos porque nuestros productos y servicios por lo general van a pasar por varias manos, ¿sí? En el caso de Canadá, por ejemplo, una diferencia importante es que generalmente en Canadá el importador muchas veces es el distribuidor, aunque a veces también pasa por otro distribuidor mayorista. En Canadá es mucho más común que el importador sea muchas veces el distribuidor. Por lo tanto, el canal es más compacto, ¿no? Entonces, a la hora de formar estrategias de precios de exportación, pues tenemos que tomar en cuenta un diagrama de este tipo cuando se trata de Estados Unidos. Y también cuando estamos buscando clientes potenciales, pues tenemos que saber claramente qué tipo de clientes, a qué parte de la cadena queremos llegar. Porque muchas veces contratamos distribuidores que pueden manejar muy bien los productos que nosotros traemos, pero simplemente no se quieren meter en temas de importación. Y ellos dicen, no, pues yo sí manejo esos productos, pero necesitas encontrar un importador, porque nosotros no importamos nada de producto. Entonces ellos no compran fuera, no tratan con empresas extranjeras directamente, no se meten con temas de logística y de importación de productos, ¿no? Entonces, bueno, algunos puntos importantes para hacer negocios, bueno, pues como los comentamos, es el mercado más grande del mundo. ¿Y esto qué significa? Pues que está muy visitado. Todo mundo quiere vender ahí, ¿sí? Entonces, bueno, también entiendo que, y me ha pasado mucho con España, que obviamente tienen ustedes mucha experiencia en África, pues obviamente en Europa, en Medio Oriente, porque son mercados que están mucho más cerca, o en Latinoamérica también, donde se comparte obviamente pues, el idioma. Y los resultados en esos mercados comparados con Estados Unidos son muy diferentes, ¿no? ¿Por qué? Porque los compradores en Estados Unidos están muy visitados, ¿no? O sea, nosotros hablamos con mucho que nos dicen, no, pues así como me estás contactando tú, me contactan 100 personas al día. Entonces es complicado que a uno le hagan caso cuando trae una oferta de productos, ¿no? O sea, la oferta tiene que ser contundente, ¿sí? Porque es un mercado muy competitivo. A la vez el comprador, pues es etnocéntrico. ¿Por qué etnocéntrico? Porque, bueno, el americano es muy nacionalista, el sueño americano, y no sé si lo han escuchado, pero sí, o sea, ellos piensan que su país es el más grande del mundo, se sienten en la cima del mundo, entonces, como que sienten en muchas ocasiones que te están haciendo un favor por hacerte caso, ¿no? Entonces esto, o sea, desgraciadamente, correcto o no correcto, ese es otro boleto, pero es así, ¿sí? Entonces, por eso, cuando hacemos una presentación de oferta, pues tenemos que asegurarnos de que esta sea impecable, ¿no? Esté totalmente adaptada al mercado, con catálogos que estén en su idioma, que estén bien traducidos. O sea, sí, hay que requerir siempre una traducción profesional, que lo revise un profesional, etcétera. Nuestros paquetes de muestras, si vamos a mandar muestras, pues también que sean de alto impacto, ¿no? Que los reciban y que les dé gusto recibirlas, que les dé gusto probarlas, que les dé gusto abrirlas, que causemos una impresión bastante buena, que le digan, "Oye, esta empresa se ve que es bastante seria, quiero conocer más, ¿no?" Listas de precios FOB y SIF. Yo me encuentro mucho con esto, que siempre me dan listas de precios Works. El americano no va a tener ni idea de lo que cuesta sacar un producto de España y menos del interior de España. Entonces, bueno, precios de referencia, FOB Puerto Español mínimo, ¿sí? Si se les puede cotizar base contenedor completo, puesto en puerto americano, mucho mejor, ¿ok? ¿Por qué? Porque no tienen ni idea. En ocasiones a mí me han llegado a preguntar que si España está en Latinoamérica. O sea, no saben ni dónde está. Por lo general también la mayoría de los americanos son muy malos en geografía, nunca han visto un mapa. Entonces, si les dices, oye, mi precio Xworks, pues eso no les dice absolutamente nada, ¿ok? Moneda. Siempre me pasa que me llegan con listas en euros y a nosotros muchos compradores nos dicen, a mí no me interesa precios en euros. Si me quieres vender a mí, necesito precios en dólares americanos. Esto, por ejemplo, puede ser una diferencia importante comparado con Canadá. El comprador canadiense está posiblemente mucho más acostumbrado a recibir precios en euros o a tratar con precios en otras monedas. Pero en muchos casos el americano va a querer ver precios en dólares americanos, ¿sí?
Y el que no lo hagamos, pues simplemente va a poner otra piedra en el camino, ¿no? En cuanto a precio, calidad y servicio, pues el americano sí es yo creo que un comprador que es muy sensible al precio y como aparte está recibiendo ofertas de todo el mundo, este es un comprador que va a poner mucho énfasis en esto. Entonces, si estamos vendiéndole y de repente llega otro proveedor de otro país, un proveedor chino o de Sudamérica o de Brasil o lo que sea, con un precio más competitivo, pues nos van a cambiar sin mucho problema, ¿no? Debemos de tener, obviamente, razones importantes para que lo considere y no nos cambie tan rápido. Obviamente ahí es donde entran factores como la calidad y el servicio, pero el precio sí es muy importante debido a todo esto que les comento del nivel de la competitividad del mercado. Hablando del mercado, de la competencia, de los canales, bueno, sobre los canales ya les mencioné la gráfica anterior, les vamos a compartir la presentación para que la tengan de referencia. Y bueno, tomar en cuenta que la competencia es fuertísima. Casi cualquier empresa del mundo que quiera entrar a Estados Unidos y que tenga productos similares va a estar ahí metido de una forma u otra, ¿sí? Entonces, obviamente, eso lo tenemos que tener bien en cuenta cuando definimos nuestra estrategia de precios. Asimismo, van a esperar muchas veces que nosotros hagamos la inversión en logística para arrancar el mercado. Lo que quieren ver también ellos es compromiso, un compromiso con el mercado, no nada más de que les vamos a vender un contenedor y nos vamos a desentender y no vamos a saber nada más, ¿sí? Entonces muchas veces los costos iniciales al inicio de las operaciones pues, son más altos. Entonces, pues ellos esperan, van a esperar que hagamos una inversión con costos para poder abrir el mercado con ellos. Uso lo mismo el tema del emocional, una imagen de calidad, el tema de las certificaciones, sobre todo las certificaciones de seguridad alimentaria, después del COVID, se volvieron prácticamente obligatorias. Si bien en sectores como lo que es frutas y vegetales frescos, tienen mucho tiempo que cualquier empresa de este sector maneja IFS o BRC o Global Gap y todo ese tipo de cosas, ahora ya la están pidiendo también para alimentos procesados, ¿sí? Esto yo no lo había visto antes de la pandemia. Con la pandemia era una de las primeras preguntas que nos hacían los importadores. ¿Tienen IFS? ¿Tienen BRC? ¿Tienen GFSI? Si les dices que no, lo más seguro es que te digan que no les interesa. ¿Ok? Obviamente yo también he visto también que ya la mayoría de las empresas lo tienen, pero bueno, siempre es importante hacer énfasis de la importancia de esas certificaciones, ¿no? Es muy importante tener un responsable del proyecto que esté responsabilizado de dar tiempos de respuesta adecuados. Y tiempos de respuesta adecuados me refiero a 48 horas máximo para responder cualquier cosa que nos pidan. En general, la confianza es la base y quitando todos estos problemas del camino, cotizándoles en su moneda, presentándonos profesionalmente, teniendo certificaciones, teniendo un responsable del proyecto que dé tiempos de respuesta rápidos con lo que nos piden, va a generar la confianza que va a hacer que nos puedan colocar una primera orden de compra de prueba. Luego esa misma confianza pues se va a seguir generando. Si la orden de compra de prueba llega bien y demás, pues lo que sigue es hacer que nos repitan la orden, ¿no? Muy importante tener un discurso de elevador adecuado en el idioma y que resuma brevemente qué problema resolvemos, más que, sí, o sea, obviamente es importante decir quiénes somos, qué hacemos y qué experiencia tenemos, ¿no? Esas son principalmente las tres cosas que tienen un discurso elevador, pero es mejor plantearlo en la forma en la que, mira, si tú le estás platicando a alguien qué es lo que haces, decirle, mira, ¿sabes? ¿Te das cuenta que este problema que tienen a veces los consumidores en tal lado? Bueno, pues nosotros hacemos precisamente un producto que resuelve este problema, ¿sí? Por ejemplo, y luego hay que dar un ejemplo, tenemos un cliente actualmente al que le vendemos así asado y él le atiende ese tipo de clientes y demás. Ya, obviamente también el discurso elevador tiene que estar en inglés, en un buen inglés, y pues lo tenemos que dominar, ¿no? Debemos de poder decir qué hacemos rápidamente, sin meternos en muchos rollos y en muchas complicaciones. La comunicación obviamente es una diferencia cultural importante y sobre todo también tomando en cuenta que Estados Unidos es un país que está hecho de inmigrantes, también nos puede tocar tratar con gente
que tiene ascendencia de muchas otras partes, ¿no? Entonces es muy importante nunca dejar ningún detalle de la negociación, asumirlo, dejarlo todo muy claro y sobre todo ser muy formales con los compromisos que adquirimos, ¿no? O sea, si nosotros decimos la semana que entra te mando muestras, la semana que entra le mandas muestras, porque si empiezas a fallar con los compromisos que haces, volvemos a lo mismo, se pierde la confianza. Y sin confianza no vamos a ningún lado. Hay que dominar el lenguaje corporal cuando estamos sobre todo en reuniones. Eh, el norteamericano en sí, hablando de Canadá y de Estados Unidos, le gusta mantener un espacio físico. No saludan de beso, no son tan propensos a los abrazos, etcétera. Entonces todo eso hay que reconocerlo, identificarlo y respetarlo, ¿no? El tema del idioma, pues obviamente es bien, no es muy común que los compradores americanos hablen otro idioma, aunque afortunadamente el español es cada vez más común en el país, pero sí tenemos que asegurarnos que si vamos a tratar con compradores, pues que tengamos un inglés que sea de un nivel bastante bueno y que se pueda entender fácilmente y que podamos manejar sin problemas una conversación de negocios, ¿no? Importante mostrar interés y respeto por la cultura, hacer nuestra tarea, conocer un poco de los alrededores, de la historia, incluso de los lugares a donde vamos, y hacer algunas referencias de este tipo para que se vea que nos interesamos por la cultura, aunque lo más seguro es que ellos sepan muy poco acerca de la nuestra, ¿no? Importante también entender las necesidades del sector, más que llegar a ofrecer un producto como tal, llegar a ofrecer soluciones, ¿sí? Entonces hay que hacer la tarea, hay que identificar el sector, hay que estudiarlo, hay que entender a la competencia, hay que tratar de ver cuáles son las necesidades que ellos tienen, que nosotros podemos cubrir, ¿sí? Ser empáticos, obviamente es importante, usar referencias locales, como les decía, un poco hacer la tarea, entender bien cuál es el medio ambiente en el que está la empresa a la que le queremos vender, etcétera, ¿no? Muy importante también el sistema inglés. Estados Unidos sigue utilizando el sistema imperial británico y no entienden de métrico, ¿eh? Así tan sencillo como se puede parecer. Si uno les pone precios y medidas en kilos, en metros, en kilómetros, no entienden nada. Entonces, si tenemos un producto que estamos manejando con medidas de algún tipo, tenemos que pasarlas al sistema inglés, a libras, a yardas, a millas, a toneladas cortas, etcétera. Finalmente, lo que nos va a llevar a cerrar una primera orden de compra va a ser el factor de seguimiento. Nosotros nos dedicamos a hacer mucho apertura de mercado, apoyar empresas, etcétera, en shows y todo. Y bueno, yo creo que el conocer a los compradores, saber quiénes compran nuestros productos y demás, pues es la parte fácil, ¿no? De ahí en adelante, lo que sigue, el dar seguimiento hasta poder cerrar una primera ronda de compra, es donde está el proceso crítico. Para el caso de las empresas de alimentos, pues se requieren estar registradas ante la FDA. Sin embargo, no hay un proceso de registro ni de alimentos, ni un proceso de evaluación, ni auditoría de las empresas. Simplemente las empresas tienen que estar registradas. Yo creo que la mayoría de ustedes lo sabe. Pues tienen que tener un registro ante la FDA. Y esto, por ejemplo, también es una cosa que es diferente en Canadá. En Canadá no existe un registro de este tipo. Algunas cosas que hay que tomar en cuenta para hacer negocios en Norteamérica en general, también en Estados Unidos, que nos haya dejado la pandemia. Yo creo que estos son muchos temas que ya se han visto bastante bien, pero nunca está de más darles una repasada, ¿no? O sea, el incremento del comercio electrónico, si bien el mercado americano es un mercado que se mueve mucho con comercio electrónico y tenemos que tener siempre una estrategia de comercio electrónico de alguna forma porque muchos importadores nos lo van a pedir, ¿sí? Esto con la pandemia también pues, adquirió mucha importancia y no solo en Estados Unidos, sino en todo el mundo, pero Estados Unidos yo creo que iba a la cabeza de esto, ¿no? Con empresas como Amazon. La integración vertical, obviamente sí se han comprimido un poco los canales de distribución. Algunos importadores que no se pudieron adaptar a nuevos modelos de negocios simplemente desaparecieron.
muchos importadores tradicionales se volcaron al tema del comercio electrónico. Entonces, bueno, todas esas cosas han cambiado, ¿no? Son de los cambios que nos ha traído la pandemia. Los procedimientos de seguridad alimentaria, como les comentaba, que antes eran opcionales, ahora son prácticamente obligatorios, ¿sí? Y revisar los procedimientos aduanales en alimentos siempre es un tema sensible. Y hay alimentos, por ejemplo, en el caso de España, el tema del pimentón, el tema de envío de muestras de pimentón, es un tema delicado, ¿no? Entre otras cosas. Por lo general, en muchas cosas no hay tanto problema, pero sí hay algunos productos ahí que se tienen que revisar con más cuidado, ¿no? Obviamente ver en nuestros sectores cuáles son los esquemas de promoción que están funcionando. Anteriormente, bueno, Estados Unidos siempre ha sido un país de muchos expos, de muchas ferias comerciales, muchas de las ferias más grandes del mundo, pues obviamente se llevan ahí. Hay que ver cómo han sido configuradas, si siguen, si hay versiones virtuales, etcétera, ¿no? Las herramientas de promoción, ya lo mencioné anteriormente, pero lo volvemos a mencionar aquí, pues obviamente toman también mucho más importancia nuestro material promocional, aunque ya hoy en día es prácticamente todo digital, eso no significa que no deba de tener calidad, sobre todo calidad en el diseño, ¿sí? Nuestro perfil corporativo verdaderamente refleja nuestra empresa, está bien hecho, le da calidad a nuestra presentación, transmite confianza, porque a mí me han llegado de repente con algunos perfiles corporativos hechos, híjole, pues muy, muy básicos, ¿no? O sea, en PowerPoint, y bueno, el PowerPoint no tiene tanto que ver, pero simplemente la forma en la que está hecho se ve muy, muy básico. Eso, desgraciadamente, no genera confianza, porque el comprador dice, bueno, está viniendo aquí a entrar al mercado y no puede tomarse el tiempo para hacer un perfil profesional, pues no me genera mucha confianza como para seguir tratando con él, ¿no? O con esta empresa. Análisis de mercados, pues yo creo que cualquier análisis de mercado que hayamos hecho antes de la pandemia se tendría que revisar para ver cómo quedó. Revisar estrategias de diversificación, reconfiguración de los canales, como les decía, y reevaluación de mercados prioritarios, ¿no? Sobre todo fijarse qué impactos ha tenido ese sector en específico y tomarlos en cuenta para nuestra estrategia de penetración. Nuevas oportunidades de mercado en alimentos, pues obviamente una de las cuestiones que nos dejó la pandemia fue, yo creo que en muchos casos, el cambio de nuestro manejo de inventarios de alimentos en nuestras casas, ¿no? Simplemente tendemos a tener más alimentos que teníamos antes, ¿sí? Cualquier emergencia, tenemos cosas en la alacena, no nos agarran nada desprevenidos. Y bueno, ¿dónde están las oportunidades? Pues en alimentos en general, porque como saben, es una de las cosas que no dejaron de moverse, ¿no? Bueno, y aparte, pues no podemos dejar de comer, ¿no? Pero bueno, la mayoría de las oportunidades se presentaron en alimentos no perecederos y en snacks, ¿no? Snacks, de hecho, es una de las categorías que tiene más lanzamientos en general en el mercado. Claves del éxito, en general, un poco resumiendo, bueno, la planeación estratégica, ¿no? O sea, saber, hablando del mercado, hacia dónde queremos ir y cómo vamos a llegar ahí. Se debe tener un plan estratégico bien hecho, ¿no? Enfocado, bueno, idealmente un plan estratégico general de la empresa, pero parte de ese plan debe de cubrir lo que es la apertura del mercado de Estados Unidos. También un plan de marketing que debe de incluir un gran componente de marketing online y también de comercio electrónico. Y bueno, debemos de tener una visión a largo plazo, ¿no? El mercado de Estados Unidos, como ya lo mencionamos, es un mercado muy grande y que puede tomar varios años, penetrar en él, ¿no? Entonces, pues hay que tener simplemente esto en claro, ¿no? O sea, que no es algo que vaya a ser de la noche a la mañana. Excelencia operativa, bueno,
Es cada vez esto ya para mí, yo creo que ya no es opcional, ¿sí? Tenemos que tener programas de mejora continua, de reducción de costos y de eliminación de desperdicios y de actividades que no agregan valor en nuestros procesos. ¿Por qué? Porque como ya me lo mencionamos, el mercado es muy competitivo. Y si tenemos procesos ineficientes y actividades que no agregan valor y desperdicios en los mismos, estos costos se los acabamos pasando al comprador vía nuestro precio y eso nos puede sacar de mercado. Entonces, la excelencia operativa creo que ya es obligatoria en el proceso de internacionalización. Obviamente hay que tener en cuenta que para abrir cualquier mercado hay que hacer una inversión, hay que invertir tiempo, hay que invertir dinero y hay que invertir esfuerzo. Y lo que les comentaba anteriormente, el tema del seguimiento, ¿no? La importancia de dar un seguimiento puntual que nos ayude a generar confianza y a tener éxito con los compradores con los que interactuamos. Y bueno, a grandes rasgos de mi parte, esto es todo. Podemos pasar, si quieren, a revisar algunas preguntas. Muchas gracias, Miguel, por tu exposición, por tu tiempo, especialmente considerando que estás unas horas por atrás. No obstante, lo que vamos a hacer según programa es dejar las cuestiones para el final. Ahora vamos a dar paso a Rodrigo Faveiro, es el fundador y CEO de Entri, es la plataforma que hemos mencionado al principio, una plataforma que lo que permite es observar a tiempo real cómo está la situación en este mercado de Estados Unidos, el cual ha quedado patente que está posicionado como uno de los más importantes, con mayores perspectivas de crecimiento para exportaciones de producto agroalimentario. También es cierto que las incertidumbres derivadas del ascenso de los precios de materias primas, de los costes de transporte, plantean interrogantes sobre la situación real del mercado, los cambios que se están produciendo, por lo que una herramienta como la que vamos a presentar ahora, gracias a Rodrigo, brinda mucha seguridad y la posibilidad de plantear estrategias ajustadas a la competitividad del mercado actual. Como he dicho, para hablaros más en profundidad de esto, contamos hoy con Rodrigo Faveiro, fundador y CEO de Entri. Muchísimas gracias, Rodrigo, por tu presencia esta mañana con nosotros. Y te doy paso, puedes comenzar cuando quieras. Perfecto, encantado. Hola a todos. Lo primero que voy a hacer es, bueno, voy a compartir pantalla. A ver, me tenéis que habilitar. Y ahí que me deja. Ahora. Vale, perfecto. Vale. Bueno, antes de ponerme a explicar exactamente sobre nosotros cómo ayudamos a las empresas en su andadura en el mercado norteamericano de Estados Unidos, me gustaría resaltar, y que va también mucho a colación de lo que ha estado explicando en su ponencia el compañero, es, bueno, tras el COVID hay estudios que demuestran que los viajes de negocios se han reducido hasta en un 50% comparado con niveles prepandémicos. Y luego también uno de los hechos que estamos viendo es la gran incertidumbre que eventos como la guerra de Ucrania y Rusia han creado, ¿no? Estamos en un entorno de incertidumbre como realmente no se recuerda. Entonces, para solucionar estos dos problemas, nos encontramos que los export managers viajan menos, por tanto, esos viajes de prospección se han concentrado, pero al mismo tiempo necesitan un alto volumen de datos para disipar esa incertidumbre. Nosotros en Entri lo que desarrollamos, bueno, a principios de este año de 2022, desarrollamos una plataforma de inteligencia de mercado para China, que permite para los departamentos de exportación controlar este mercado en tiempo real. Y ante el éxito decidimos ampliarlo seguidamente de Corea del Sur y, por último, junto con la colaboración de Fedacova, en el mercado de Estados Unidos para diferentes categorías de productos de alimentos y bebidas. En este caso, voy a mostrar, mientras hablo, siempre es mejor una imagen que 1000 palabras, la herramienta en la que nosotros nos basamos, que se nutre de dos campos fundamentales. Por un lado, nosotros
analizamos las plataformas de comercio electrónico más importantes que hay en el mercado en cuestión, en este caso en Estados Unidos, como pueden ser de online tenemos Amazon, Grocery, tenemos Walmart y estamos incorporando otra serie de plataformas que a medida que hablamos con las empresas nos van transmitiendo que son relevantes para cada uno de los verticales en los que ellos operan. Y en paralelo, otra de las funciones que siempre hacen los export managers cuando van al mercado, pues es visitar supermercados. ¿Cómo está mi producto? ¿Cómo está el producto de mis competidores en el lineal? Bueno, como nosotros consideramos que realmente los viajes de estos responsables cuando van a estos países tiene que ser para lo importante, que es cerrar acuerdos con los importadores y distribuidores, pensamos que esta labor tiene que estar previamente hecha e ir con los deberes ya acabados. Por tanto, ese trabajo de prospección de los puntos de venta a pie de calle lo realizamos nosotros de una forma constante y que nuestra herramienta, al nutrirse de estos datos online y offline, lo que hace es analizarlos y nos empiezan a decir cosas. Nos empiezan a decir cosas como, por ejemplo, tenemos aquí, que es cómo va evolucionando. En este caso tenemos la plataforma para el sector de embutidos y curados, ¿no? Pero está para aceites vegetales, para vino, para chocolates y turrones. Bueno, manejamos multitud de categorías dentro de la alimentación y de las bebidas. Entonces, si nosotros empezamos aquí, nuestra herramienta nos permite, a medida que queremos ir investigando un poquito en detalle, nos permite ir metiendo filtros, ¿no? Pues, oye, yo quiero saber dentro de Estados Unidos, pues quiero analizar una marca en concreto o quiero sacar estadísticas de cómo se está vendiendo una categoría en particular. Antes de meterme más en detalle, quiero repasar un poquito por encima qué es lo que nuestros clientes, las empresas que utilizan nuestra herramienta, qué es lo que ven. Por un lado, dentro de subcategorizamos todos los productos que hay en un mercado, en todas las categorías que ve un consumidor. Y entonces lo que se van sacando son, en este caso, se pueden analizar cómo evoluciona el precio medio de una categoría, siempre estandarizado, para que sean precios comparables. Nosotros lo estandarizamos a kilo o gramo y cómo va evolucionando mes a mes el precio de una determinada categoría. Esto nos va a permitir obtener modelos predictivos. ¿Hacia dónde se dirige en el mercado de Estados Unidos el precio del jamón serrano, del jamón 100% ibérico de bellota, etcétera? Además, algo muy interesante e importante es saber qué marcas están presentes en el mercado. Aquí lo vamos a poder ver. Tenemos que tener en cuenta que esto se actualiza de forma diaria. Entonces, nos va a permitir ver qué marcas están presentes y cuál es su cuota de mercado en función del número de referencias que están comercializando. También podemos explorar cuáles son esos formatos comunes. Es decir, cuando yo vaya a Estados Unidos o cuando yo empiece a estudiar con qué productos dentro de mi catálogo debería abordar este mercado, es fundamental poder entender cómo lo están haciendo las empresas existentes, que nos va a ser un indicativo de qué es lo que está demandando el consumidor final. Por tanto, aquí lo podemos ir viendo. Categoría a categoría nos va a ir mostrando, pues por ejemplo, en este caso el chorizo, vemos que está el formato de 224 gramos, 227, 544. Tenemos que tener en cuenta que, como decía el anterior compañero, el sistema métrico, allí es la forma en que se muestran los pesos son diferentes. Esa labor también está adaptada por parte de nuestro equipo de analistas. Todo se va a mostrar en gramos para estandarizarlo y eso nos va a permitir incluso poder compararlo con otros países, si fuera el caso. También nos va a permitir analizar en qué puntos de venta se están comercializando los productos e incluso si yo quisiera ver por filtros, podemos verlo por ciudad y pronto tendremos la categorización de por estado, porque muchas empresas nos lo están solicitando. Aquí en el mapa lo que podemos ver es dónde están ubicadas algunas de las empresas. Tenemos que tener en cuenta que esta herramienta de Estados Unidos aún no está lanzada junto con Fedacova, se lanzará en las próximas semanas, estamos en fase de testeo, por tanto, se pueden ver que aún tenemos algunos ajustes por realizar, como meter las coordenadas de todas las empresas que tenemos que aparecen. Pero aquí la idea es
que nosotros, una vez se ve, vemos el fabricante dónde está ubicado dentro del país exportador. Y luego la parte de producto. Aquí puedo analizar todos los productos, con las fotos en las que se comercializan, qué etiqueta están utilizando nuestros competidores, qué formatos, qué imágenes están utilizando para promocionarla en cada uno de los canales. Este producto vemos que se está comercializando en Walmart a 2,52 y vemos que el precio desde septiembre hasta noviembre se ha mantenido totalmente estático. Si yo a lo mejor, vamos a ver, si yo pusiera un producto, este también es de Walmart, se pueden ir viendo diferentes productos. Por ejemplo, si yo estoy comercializando el producto en Amazon, nos va a permitir diferenciar si hay alguna variación en precio. Aquí vemos que es Amazon Los Ángeles, Amazon Miami, Chicago, para poder controlar mi estrategia. ¿A quién va dirigida esta herramienta que nosotros hemos desarrollado? Básicamente a todas las empresas que tienen un interés en el mercado de Estados Unidos. Desde las iniciales que están considerando entrar en este mercado. ¿Por qué? Porque les va a permitir todo lo que es el marketing mix, les va a permitir elaborarlo, es decir, qué producto es el que mejor encaja, qué formato debería abordar el mercado, en qué puntos de venta están comercializando mis competidores, en qué ciudades debería poner el foco. Todo eso es algo fundamental. Pero también trabajamos con las empresas que tienen presencia en el mercado. Les permite la herramienta hacer un seguimiento de cómo sus productos se están comercializando y poder incluso ir al detalle con un servicio de seguimiento que tenemos con algunas empresas que es más detallado mes a mes sobre sus productos en concreto y cualquier variación en precio o cualquier variación de entrada y salida en el lineal de algún supermercado. Si nosotros fuéramos a la parte de supermercados, de filtros, vemos que podemos filtrar desde por fecha, si quisiéramos ver cómo, oye, pues si por Black Friday hay algún tipo de descuento que se ha aplicado en los productos o es alguna otra fecha más en concreto. Si queremos filtrar por el canal online o el canal offline, o queremos ver una plataforma en concreto, vemos que tenemos Amazon Grocery, pero también un montón de supermercados, Costco, Foodseller. Bueno, aquí vemos todo el listado de supermercados que se están analizando y que siguen subiendo. E incluso yo puedo ir analizando por alguna marca en concreto. Si yo quisiera, oye, pues yo quiero ver cómo uno de mis competidores está vendiendo en el mercado. Yo meto el filtro de marca y veo todas las categorías con las que está vendiendo. Todas estas son las que está comercializando Cobap y toda la evolución de sus precios. Puedo ver el detalle de los productos, etc. También permitimos una estrategia que es muchas empresas que recurren a nosotros para el servicio de importadores. ¿En qué se diferencia del resto de soluciones que hay? Bueno, muchas de las soluciones existentes en la actualidad se centran en datos de aduana, es decir, nos muestran la trayectoria del producto desde que sale de nuestra fábrica hasta que llega a la frontera de Estados Unidos. Pero ¿qué ocurre con el mercado? A mí que me digan que este importador X trabaja con esta marca Y y ha entrado por el puerto de Nueva York, por ejemplo, vale, es una información interesante. Pero a mí me interesaría más conocer en detalle de ese importador cuál es su catálogo. De tal forma que si yo pusiera, si yo quisiera saber cómo está trabajando, quién está trabajando con el producto español, esto es extrapolable a cualquiera de las categorías, a mí me va a empezar a analizar quiénes son los puntos de venta que están trabajando con producto español, en este caso son distribuidores, la parte de importadores la estamos integrando y va bajo demanda también, es decir, oye, yo ya viendo esto, yo quiero saber cómo trabajan, quiénes trabajan en estos puntos de venta. Esa información se dispone de ellos y, por tanto, podemos elaborar un catálogo detallado de este importador X que trabaja en Amazon Grocery, está vendiendo en Amazon o está vendiendo luego con el distribuidor en Central Market, trabaja, por ejemplo, con estas 4 marcas, Montenevado, Cobap, tal, y X referencias de cada una. Pero es que además yo quiero saber más.
Yo quiero saber este importador, o si quisiera saber un supermercado en concreto, Central Market, oye, ¿cómo opera Central Market? ¿Encaja con mi categoría de producto, con las características de lo que yo hago? Pues aquí nos lo dice. Sabemos que Central Market para el producto español pues trabaja estos formatos sobre todo. Y estos son los precios del formato. Y si me voy un poquito más a la izquierda, ¿qué categorías de producto trabaja? Vemos que trabaja salchichón, jamón serrano, salami y chorizo. Aquí podemos identificar una oportunidad, ¿vale? No tienen jamón de bellota 100% ibérico. Entonces, nos interesa, existe una oportunidad, ya hemos identificado un punto por el cual podríamos hablar con ellos, podríamos comunicarle a nuestro distribuidor actual, oye, ¿por qué no estamos vendiendo aquí? O si ya están vendiendo aquí en Costco jamón serrano y nosotros no estamos, pero entramos por precio, pues oye, ¿por qué no vamos a entrar? Si además podríamos mejorarles el precio en Costco, que es un sitio que va más a ese factor, más que a la calidad. Oye, pues aquí es donde podemos mejorar nuestra estrategia de crecimiento y de producto, para posteriormente nosotros identificar el detalle del producto, como en este caso. Aquí tenemos que Milans Market está vendiendo 5J a 17,96 el precio, y vemos que está haciendo, ahora mismo hay un 9,2% de descuento. En definitiva, en la herramienta lo que pretende ser es un apoyo de inteligencia en cualquier momento en el que nosotros decidamos entrar o ya estemos, un acompañamiento. Esta información procesada manualmente podríamos afirmar que es básicamente imposible para un export manager. No hay, aunque el equipo esté sobre el terreno, es imposible manejar este volumen de información de una forma manual. Estaríamos tirando el sueldo de una persona que lo que tendría que hacer es simplemente tomar estos datos para la toma de decisiones y aplicarlos a sus estrategias. Y bueno, pues todo esto al final se acompaña de una serie de informes mensuales en la que la información va procesada, va filtrada y va al grano con lo que los responsables de internacional necesitan. Y bueno, y esto es un poco el proyecto de Estados Unidos, en el que estamos trabajando con Fedacoba. Los mercados de China y Corea del Sur están muchísimo más maduros, pues ya están, bueno, siendo utilizados por numerosas empresas, ya no solo de España, sino de mercados como Chile, Francia y Portugal. Y bueno, pues nosotros encantados de colaborar con Fedacoba en esta iniciativa, porque pone en valor lo que hacemos, ¿no? Y bueno, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Rodrigo, por tu exposición. De hecho, en relación a esta plataforma, la presentaremos oficialmente el martes 13 de diciembre. Enviaremos en los próximos días la convocatoria para, si alguno de vosotros está interesado en conocer más al respecto, será de forma presencial aquí en nuestras instalaciones. Hasta el momento no tenemos ninguna duda o cuestión en el chat, no obstante pasamos igualmente a la ronda de preguntas. Si alguna empresa desea realizar alguna pregunta a alguno de los dos expertos, tanto a Miguel como a Rodrigo, este es el momento. No obstante, si lo deseáis también podéis contactarles por privado, separadamente, para cualquier consulta de una forma un poco más individual y personalizada. Desde Fedacoba, a la finalización de la sesión, pondremos a vuestra disposición sus datos de contacto. Si alguien desea hacer una pregunta, como he dicho, ahora es el momento de dejarla por el chat o simplemente activar micrófono y cámara para interactuar de una forma un poco más personal. En el chat nos preguntan si habrá otra formación de Entry online o será la presencial en diciembre. Bueno, yo puedo hablar por parte de Fedacoba, que bueno, como Rodrigo ha explicado muy bien, estamos colaborando juntos a través de la Consejería de Industria en la creación de esta plataforma. Tendrá lugar la presentación, como he dicho, el martes 13 de diciembre. Sí que será un evento presencial, pero se puede ampliar a hacerlo mixto para empresas que, o ya sea por aforo o por temas logísticos, no pueda asistir.
No obstante... Alicia, simplemente puntualizar que, por supuesto, el tema de demos, formaciones, en cualquier momento se pueden poner en contacto con nosotros. Estamos en constante ejecución de demos y presentaciones sobre el uso de la herramienta, así que con total libertad que las empresas pueden contactarnos sin ningún problema. Vamos. Bueno, Andrea, espero que eso responda a tu pregunta. Rodrigo queda a tu disposición por si deseas realizar una demo individual con él. Diana Martínez pregunta si gestionan también los certificados de exportación como el REX. ¿A quién iría dirigida esta pregunta, Diana, por favor? A Miguel, entiendo, quizá, en su asistencia para entrar en este mercado. Sí. Sí, sería una pregunta para Miguel. Si vosotros desde la empresa gestionáis certificados de exportación como puede ser el REX, el HexGAN y demás. No nos hemos dedicado a apoyar en eso, ¿no? Pero bueno, lo podemos revisar en determinado momento, si es requerido, ¿no? No observo que haya más preguntas al respecto. Bueno, sí, Diana amplía, sí, temas de certificados, aduanas. Diana, si me gustas mandar un correo con lo que requieres, con gusto lo revisamos. En logística, proporcionamos soporte, no manejamos logística nosotros directamente, ¿no? Nosotros damos soporte en seguimiento y apoyamos con proveedores que puedan estar capacitados y tenemos contactos con agentes aduanales y demás, pero no somos especialistas en aduanas, ¿no? Nuestra especialidad es abrir puertas, nuestra especialidad es la apertura del mercado. Muchas gracias, Miguel. No hay ninguna otra pregunta en el chat, pero bueno, como he dicho anteriormente, a la finalización de la sesión os haremos llegar los datos de contacto de los ponentes y si alguien desea ponerse en contacto en privado con ellos, puede sentirse libre de hacerlo. Por mi parte, por parte de FEDACOBA, reiterar tanto a Miguel como a Rodrigo nuestro agradecimiento por vuestras ponencias. Esperamos que haya sido de utilidad a los conectados, a quienes informamos que en los próximos días, como acompañamiento a la información sobre los ponentes, os enviaremos un cuestionario de valoración que agradeceríamos cumplimentarais para conocer vuestra más sincera opinión y así mejorar la organización y la celebración de actividades como esta que celebramos hoy. Sin más, de nuevo agradezco vuestra presencia y vuestra participación a todos y nos vemos en futuras actividades. Un saludo. Hasta luego. Muchas gracias, Alicia. Hasta luego. Muchas gracias.